Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Horizontes del Mañana. Estamos ante una persona que tuvo una crianza a través de la curiosidad y llena de habilidades que se convirtieron en dinero y que a los 15 años ya tenía una agencia de publicidad propia. Escogió una carrera no tan fácil, ingeniería mecánica, pero ha hecho muchísimas cosas en la vida. Yo la contacté hace ya casi 8 meses y ella el sábado pasado me escribió y me dijo, estoy lista y quiero compartir un poquito con tu audiencia. Y yo creo que no es un poquito. Margarita, muy buenas y muy felices tardes, ¿cómo estás? Y bienvenida a nuestro canal Horizontes del Mañana. Hola Gustavo, ¿cómo estás tú? Yo muy bien, muy feliz de estar en este programa, muy contenta de reencontrarme contigo y tener la oportunidad de compartir un poquito de lo que ha sido este viaje de vida. Muy honrada. Excelente. Tuviste unos padres extraordinarios que te metieron a clases de todo. Y tu papá te preguntó a los 12 años, ¿quiere aprender Photoshop? Sí. ¿Quiere aprender Corel? Sí. Entonces empieza todo un tema de diseño, de creatividad y montas tu propia empresa y escoges una carrera bien complicada porque pudo haber sido una carrera fácil, pero ingeniería mecánica es una carrera bien difícil. Cuéntanos un poco sobre eso, por favor. Bueno, no, pues en realidad, desde que yo estaba muy chiquita, como lo mencionaba, siempre fui como muy curiosa, ¿cierto? Y conté como con la fortuna de tener una mamá que me patrocinaba clases de todo es de todo. Guitarra, piano, cerámica, pintura, dibujo. Pasé por todo lo que había, como en una necesidad muy grande de exploración, de curiosidad de aprender. Y un papá muy curioso. Mi papá es un hombre muy curioso y desde muy pequeñita yo pasaba mucho tiempo con él en su negocio. Él tenía una litografía y siempre él me decía a mí, me dice Tatica, y me decía, Tatica, vení, te enseño esto, vení, te enseño lo otro, vení, ¿quieres aprender esto? Y yo me iba con él a curiosidad a aprender en las máquinas, con sus proveedores, a comprar cosas de todo. Y a mí me gustaba mucho colorear y dibujar, entonces un día me dijo, ¿querés aprender Corel y Photoshop? Y él hace, pues, no sé, 30 años tenía computadores en red, escáner, impresora láser, de todo eso había en mi casa, que era muy raro en esa época. Y me enseñó, entonces terminé aprendiendo a escanear y escaneaba mis dibujos de Hello Kitty y los dibujaba en Corel y los imprimía para volverlos a colorear. Y sin querer queriendo, Gustavo, ahí se empezaron a armar un montón de habilidades de vida que más adelante resultaron siendo absolutamente útiles y necesarias para lo que la vida nos enfrentó pues más adelante. Total, entiendo que hay una historia muy simpática de la forma en que ingresaste a esa gran compañía que es el Grupo Sura, ¿cierto? ¿Y cómo le hiciste para mantenerte vigente durante 17 años en esa gran empresa? Eso fue muy curioso porque justo cuando yo tenía que escoger carrera, pues yo ya tenía clientes, ya tenía pues como una agencia de publicidad grande que monté paralelo a la litografía de mi papá. Em, Sura era uno de mis principales clientes, entonces yo les vendía a ellos publicidad, era freelance de varios directivos de allá y como casi 4 o 5 años estuve yo trabajando con ellos en ese rol de diseñadora gráfica. Pero en ese momento yo estaba estudiando era ingeniería mecánica, ellos no sabían. Y cuando pasan cosas, yo terminé abandonando la publicidad y el diseño y me fui a ejercer la ingeniería mecánica. Me puse a trabajar en eso, en una compañía de empaques de acá de Medellín. Y estando en esta compañía, una persona muy allegada a mi corazón me dijo que si quería mandar la hoja de vida a Sura y a mí me dio pena decirle que no. Entonces, bueno, le entregué mi hoja de vida, pero pues completamente lejana a esa industria, a ese protocolo, yo no era nada de lo que Sura pues pedía
en la mujer suramericana le decían en esa época. Yo venía de una planta de producción, botas platineras, mallita en el pelo, bata para trabajar, rockerísima, súper sollada, y llego yo a esta compañía, Gustavo. Medias veladas obligatorias, tacones, vestido sastre. Yo me fui con de los pies a la cabeza con todo prestado. Yo no era dueña de nada de lo que se necesitaba para trabajar allá. Entonces yo fui. Y la entrevista fue con un directivo de allá que curiosamente, porque pues así es Dios, así es esta energía universal que nos une, me había dado trabajo durante 5 años como freelance y él no sabía que yo estaba estudiando ingeniería mecánica, habíamos perdido el contacto y cuando nos volvimos a ver ya no llegó esta loca diseñadora gráfica, creativa, que así me veían ellos allá, sino que llegó pues la ejecutiva ingeniera. Y él me miraba y me decía, ingeniera, y me miraba la hoja de vida, me miraba y como que no me parecía la persona que él había visto en su momento. Y ya a mí me daba risa y yo le decía, sí, soy yo. O sea que cuando usted nos vendía diseño gráfico, usted no estaba estudiando diseño gráfico, usted no es diseñadora gráfica y yo no. Yo soy ingeniera, entonces a él le pareció muy exótica esa mezcla del mundo ingenieril, de los números con la creatividad y empecé a trabajar allá. Y yo me dije a mí misma en ese momento, me voy a quedar acá 3 años porque en ese momento con mi empresa yo ya me había quebrado como 3 veces y dije, no, hay muchas cosas que uno no sabe, que no las traigo del contexto familiar porque desafortunadamente mi papá también se quebró. Me faltan muchos temas administrativos y muchos temas comerciales que necesito aprender pues para que me vaya mejor en mis emprendimientos. Y dije, me voy a quedar 3 años. Gustavo, me quedé 17 y tuve una carrera pues muy larga, fueron muchos años. A Sura le agradezco muchísimas cosas, una gran escuela, un gran aprendizaje, tuve muchos maestros que me enseñaron metodologías de trabajo, que me enseñaron filosofías, que me dieron la oportunidad de participar en proyectos de innovación, en proyectos de centramiento en el cliente, en proyectos comerciales y de marketing. Entonces, finalmente se convirtió en una gran universidad. Yo posteriormente hice una especialización en finanzas y un MBA, pero digo que lo que aprendí al lado de un líder de mercado es imposible aprenderlo pues como en una universidad. Trabajar en una empresa que es líder de mercado y tú pues de eso sabes bastante, abre muchas oportunidades de conocimiento para la acción y tú pones en práctica en tiempo real. Eso es un laboratorio de experimentos donde a ti te dicen, queremos abrir este mercado que nadie lo tiene y vaya, piensen, sean creativos y hay presupuesto y hay equipo y hay gente y hay líderes. Entonces, finalmente tú terminas con la oportunidad de adquirir habilidades, destrezas y conocimientos que son invaluables. Entonces, pues fue muy chévere el paso por ahí, finalizando mi vida laboral allá, que fue como muy enfocada en proyectos, casi todos asociados a mercadeo y ventas. Me fui para tecnología y ahí es donde viene pues como un gran cambio de vida donde yo pensaba una vida entera girando alrededor de un único sector económico, girando alrededor de un único tema que son canales de ventas, mercadeo, proyectos de este estilo. Quiero aprender más, quiero expandir mi mente, quiero otras oportunidades y dije, me voy para el mundo de la tecnología. Y ahí vi que habían oportunidades muy interesantes para la gente como yo, porque en tecnología hay una brecha importante entre lo que las personas de tecnología piensan y lo que los clientes quieren. Y yo vengo de este mundo, entonces dije, voy a ir a hacer un puente entre lo que la voz del cliente, la necesidad del cliente, el dolor del cliente y lo que estas personas tan geniales, tan tesas que hay en el mundo de la tecnología piensan para solucionar esos problemas. Entonces ahí concluyó mi vida en Sura. ¿Y cómo fue eso de el camino que me obligué a caminar y donde sentiste que mientras más alto llegabas, más vacía te sentías?
Ay, Gustavo, eso fue una cosa muy tesa. Mira, yo empecé a recorrer una escalera corporativa que no sé en qué momento mi yo de veintitantos años dijo que ese era mi propósito de vida, que ese era mi sueño, escalar una escalera, ascender, llegar a posiciones. Y en parte por eso también me fui a Sura, me fui buscando otras oportunidades y me fui a gerenciar una empresa de tecnología que terminó siendo una escuela de 2 años muy interesante, muy, muy interesante. Una startup que estaba en su momento en una etapa muy inicial y tuve la oportunidad de llevarlos pues a un crecimiento acelerado y la oportunidad de hacer mil cosas pues que en una empresa grande nunca hubiera podido hacer. Pero al mismo tiempo, como seguir llenando un montón de un propósito que en realidad no era mi propósito y un montón de estrés, trabajos de lunes a domingo en un ritmo completamente acelerado y persiguiendo unos ideales que cada que los lograba, porque los logré y escalé, llegué a ser CEO de una compañía de tecnología, como que cada vez se profundizaba más un vacío interno muy teso y yo no entendía, pero si estoy logrando lo que yo pensé que era mi sueño y lo que yo pensé que yo quería y además en contra de todas las probabilidades del mundo, pues porque mi papá se quebró cuando yo estaba empezando la universidad, me tocó trabajar prácticamente desde muy chiquita para yo pagar mis estudios y llegué hasta donde pues solo en mis sueños me lo imaginaba. Y cuando estaba ahí, mm, no, pues como que me sentía como un deterioro muy grande de la salud y un deterioro muy grande del bienestar. Y terminé viviendo, yo creo que lo que para mí a hoy, después de todo lo que he aprendido, ha sido como el mejor día de mi vida. Y fue el día que me llevaron en ambulancia a la cardiovascular con un diagnóstico de sospecha de un paro cardíaco. El mensaje del médico en ese fue un periodo de tiempo, de tiempo muy teso. Estuve 3 días allá y cuando tú estás con un diagnóstico de un paro cardíaco en una clínica de personas que están enfermas del corazón, donde hay personas que se están muriendo a tu alrededor, eso es como si la vida te hiciera así un shock a que vos reflexiones y penses, ¿qué es esto? Pues, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy acá? Y en ese momento yo no lo tenía tan claro y no lo entendía, pero venía en un viaje que empezó hace 12 años que nacieron mis hijos, en el que yo empecé a sentir que definitivamente yo iba por un camino de la vida que no era y que no sabía bien por qué no era, no sabía qué era lo que no estaba bien, pero definitivamente no estaba siendo feliz. Y mi salud era como el termómetro, eran los síntomas que me estaban mostrando que ese camino no era. Entonces ahí empieza ese primer episodio, que es la vida después de que el corazón tuviera su primera señal y cuando me dieron de alta el cardiólogo me dijo eso, tómalo como tu primera señal, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a seguir viviendo tu vida a partir de este instante? Y fue un tema duro, fue súper teso. En ese momento yo estaba súper aficionada a la bicicleta de ruta y lo primero que me dijeron fue no puedo volver a montar en bicicleta. Eso fue lo primero que me quitaron. Y más o menos la bicicleta se había convertido en un escape, en un tiempo de dopamina, de felicidad, de escape, de un montón de cosas que yo no estaba queriendo enfrentar directamente hacia esas decisiones profesionales que yo misma estaba tomando. Y ahí, Gustavo, empieza ese periodo por el que me estás preguntando. Y el cielo te mandó un angelito en forma de coach que cambió tu vida. ¿Cómo fue eso? Imagínate, en ese momento uno de los dueños de la empresa en la que estaba trabajando, una persona muy especial, me dio un regalo de vida impresionante, me regaló un espacio con una coach. Y por allá al principio había una parte de mí peleando con ese proceso, como en un conflicto adentro en mi interior había una rebeldía, una rabia, una cosa muy incómoda que yo no sabía de dónde venía y no sabía por qué la estaba sintiendo. Y cuando llega esta mujer a mi vida, Livia llega
un mes y medio después de la visita al hospital y empieza ese proceso con ella a meter el dedo en la llaga, a meter por allá la conversación directa y de frente hacia todo esto que yo estaba persiguiendo y a yo reconocer en mí cosas que me costaba mucho trabajo reconocer, a valorar muchas cosas que también me costaba mucho trabajo valorar y a entender quién soy yo y a enfrentarme a como a toda esa realidad que había estado como muy mitigada por un tema de una carrera profesional, corporativa, con éxitos, con logros, con ascenso, con reconocimiento, salario, todo lo demás. Entonces, cuando uno está tan metida por allá y abandona este otro lado, pues Dios tiene una manera de decirte, venga, que es que esto hay que mirarlo. Y no solo hay que mirarlo, es la parte más importante de la vida y no esta otra donde se estaban yendo todos los esfuerzos y todo el enfoque. Entonces ahí empezó ese camino más espiritual con Livia y a entender mm, a nivel personal, espiritual y profesional, dónde estaban esos vacíos. Y lo que fue como más especial es que no fue solo como desde el ángulo del vacío, sino que también fue el ángulo del reconocimiento, porque también me di cuenta de eso, me costaba mucho trabajo entender y reconocer lo bueno que había en mí, un tema de autocrítica muy severo hacia la excelencia, hacia el resultado, hacia ser mejor, pero no tan bueno en reconocer lo bueno y lo positivo de mí hacia mí. Entonces ese fue el camino con Livia y arrancó el principio de lo que terminó siendo decisiones muy fuertes que tomé. Renuncié a ese trabajo. Volviéndome a la experiencia en donde estaba con la coach con Livia, yo en ese trabajo tomé la decisión de renunciar por muchas razones. Uno también tiene que aprender en el nivel de la madurez y en la experiencia, en la medida que uno va evolucionando, cuando, cuando las compañías no son adecuadas para uno, pero cuando también uno no es adecuado para las compañías. Y ahí yo dije, acá hay un ciclo que fue muy interesante, fue de mucho crecimiento, fue muy provechoso a nivel profesional para la empresa y para mí. Logramos grandes cosas, fue un periodo de tiempo en el que triplicamos las ventas, crecimos en Latinoamérica, pasé ese equipo, pasamos de ser 30 personas a ser un equipo de 150. Me tocó comprar una sede y vivir toda esa experiencia de montar una sede de cero. Cuando tú vienes del corporativo, tú llegas a trabajar y todo está ahí. El edificio está ahí, el computador, la escarapela, todo está ahí. Tú no te preocupas por nada, tú haces tu trabajo. Pero cuando tú te vas para la pyme o te vas para una startup, la historia es completamente diferente. Entonces hay un primer choque gigante profesional de qué es el corporativo en la abundancia, en el líder del mercado y qué es la vida profesional cuando todo depende de ti. Y cuando tú eres la persona que tiene que tomar la decisión para comprar un software de una gran cuantía, pero también cuando tienes que comprar el papel higiénico y el café. Esto era un tsunami de cosas impresionantes. Entonces fue muy interesante, muy enriquecedor, pero finalizando la etapa ahí, ya yo me di cuenta que la razón de ser de la empresa y yo no estábamos como en una misma vibración, en una misma sintonía, y que yo no era pues la persona más adecuada para continuar esa etapa que seguía, que era ya el mantenimiento y el crecimiento de esa empresa, y había personas dentro del equipo que les gustaba más el tema, vibraban con el tema, sabían del tema y yo dije, pues aquí ya lo que sigue es que yo me enferme más, que la vida laboral no sea tan chévere y renuncié. Y ahí me fui para otra compañía de tecnología y también ahí fue pues un aprendizaje súper interesante, súper interesante, porque el rol acá fue más de entender la viabilidad de una compañía, entender... mm, ¿qué tan viable es la presencia de unos extranjeros en Colombia? ¿Qué tan viable es un negocio? Entrar en medio de una negociación que tú no hiciste, con unas condiciones que tú no hiciste, en una etapa en la que ya definitivamente no hay mucho que hacer, pero tú eres el responsable de sacar eso adelante, te hace enfrentar a otro reto profesional absolutamente teso y es como tratar de rescatar
una compañía en una situación económica adversa y de darle pues un poquito de viabilidad al asunto. Y ahí en ese momento me tuve que enfrentar un poquito a esa realidad, y es que para que esa compañía fuera viable económicamente, pues más o menos la primera persona que tenía que salir era yo. Y, y que a pesar de estar en un cargo alto, era la cabeza de la empresa, CEO, representante legal y todo lo demás, que finalmente, irónicamente, era lo que yo venía buscando como profesional. Ahí yo entendí, esto tiene que ser el final de esa búsqueda profesional, ya esto no va más hacia donde mi corazón, mi espíritu y mi propósito quiere ir. Entonces ahí en conversaciones pues con los dueños, llega el fin de esa etapa laboral y empieza lo que está pasando hoy en día en este momento, que es un viaje más que todo espiritual y más que todo de devolverse en el tiempo, porque ya son pues más de 25 años de vida profesional, de salir de un hogar quebrado, con dificultades económicas, emprender la vida sola. Yo me fui de la casa a los 18 y casi que emprendí, pues, no solo mi negocio, sino también mi vida como adulta, estando muy joven, muy chiquita y asumiendo un montón de responsabilidades que probablemente pues tampoco estaba preparada ni mentalmente ni espiritualmente para asumir, y sin embargo lo hice. Y ahora está mirar para atrás y ver todo eso, ver ese recorrido y ver cómo me fui a mi casa casi que con un morral y ver dónde estoy hoy, lo que he logrado, lo que con con puro espíritu, porque yo creo que eso es como una de las características importantes que uno tiene que desarrollar desde muy pelado, desde muy temprano: curiosidad, ganas de emprender, resiliencia, no dejarse tirar para abajo, eh, entender que el espíritu siempre va a ser más fuerte que cualquier situación que la vida te mande, y así vos a veces estés llorando sin entender por qué pasan las cosas, sin ver una salida, hay algo más grande que uno, y que esa fortaleza que viene desde allá siempre te va a sacar, siempre vas a encontrar salidas y vas a encontrar opciones y te vas a dar cuenta que el universo es pura abundancia, siempre hay abundancia. Y uno simplemente está encerrado en una prisión mental lleno de miedos, amarrado a un cargo, a un título, a una compañía, a el ego, el miedo, a un montón de cosas que no te permiten movilizar hacia encontrar esa felicidad. Y ese ha sido como el camino de este último tiempo, entendiendo todo lo que he vivido, no por qué pasó, sino para qué. ¿Qué era lo que yo tenía que aprender en cada una de esas situaciones donde profesionalmente lo que yo recibía era retroalimentación de que iba bien y que estaba haciendo bien las cosas, pero yo no me sentía bien? Y yo no sentía que yo estaba haciendo bien las cosas. Y venir a entender que siempre tiene que haber ese balance, o sea, no puede ser solo cargo, dinero, inteligencia, estudio, ascenso, sino que por acá hay otra cosa que es todavía más grande y más potente, y es tu propósito, a qué viniste a este mundo, la felicidad, el amor. Y a veces siento yo, pues así lo viví yo en su momento en esos mundos corporativos, a veces es como si eso riñera, como si no pudiera estar en la misma página y en la misma conversación. O por lo menos, no sé, así lo viví probablemente de manera distorsionada, pero era lo que tenía que vivir para poder aprender de lo que estamos hablando hoy. Total. Después de quitarte esa espada de Democles de encima y restregarle a Dios de que eso cambiara, ¿cómo descubriste que la vida está al otro lado del miedo? ¿Y cómo le perdiste miedo, miedo al salario y miedo al estatus? Ay, Gustavo, eso fue, uy, yo no te digo. Ya van como tres cirugías de partes diferentes de mi cuerpo que colapsaron, un viaje en ambulancia, 17 años de empleada de una compañía líder de mercado, 25 años recibiendo un salario, una quincena,
quiebras, divorcios, un montón de cosas que van pasando en la vida mía y en la de mi familia. Y que cuando menos lo pensé, yo estaba era como llena de miedo, miedo ¿y si me falta el salario? ¿Y si no vuelvo y consigo trabajo? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Y un día Dios te pone ángeles, ¿cierto? Y mi vida siempre ha estado llena de ángeles, siempre he contado con la gran fortuna de tener mentores y angelitos que me hablan al oído y me hacen ver cosas que para mí han sido muy difíciles de ver y que a lo largo de la vida siempre han estado, pero yo no siempre estuve escuchando. Y en esta última etapa, estos últimos 3 años de mi vida que han sido como tan enriquecedores, finalmente fui capaz de escuchar y fui capaz de entender que cuando uno cree que uno está brincando al abismo, no es un abismo, son como unas escaleras y tú lo que haces es subir de nivel. Al otro lado de brincar el supuesto abismo, siempre lo que hay es un universo de posibilidades y la primera prueba contundente fue el día que renuncié a Sura, que yo creía que la vida se acababa después de Sura, que después de eso pues difícilmente algo bueno iba a llegar. Em, Encontré un montón de oportunidades y empecé a encontrar cosas en la calle súper enriquecedoras, vivencias, personas, proyectos. Y, y ahí empezó ese proceso, primero de reconocer que lo que había era miedo. Y ese miedo a veces se disfraza de rabia, de angustia, de un montón de caras que toma dependiendo de las situaciones. Y después entender que el miedo no es malo, el miedo es bueno. Lo que es malo es el sufrimiento que uno vive con ese miedo, pero un miedo bien manejado y el lado positivo de ese miedo es el que te lleva a ser emprendedor, el que te lleva a exponerte, el que te lleva a salir a buscar oportunidades, el que te lleva a crecer. El miedo no es malo, pero lo que sí estaba haciendo malo era todo lo que yo estaba somatizando con ese miedo. Y mira pues lo que pasó con el corazón, eso digo yo pues que fue como muy producto de ese miedo y de esos pensamientos y pues precisamente lo que pasó fue que el corazón empezó a latir más bajito, más bajito, más bajito hasta que iba a parar. Y lo mismo es la frecuencia cardíaca. Y esa relación cerebro-corazón ahí estaba completamente afectada, directamente afectada por eso que yo estaba sintiendo y esas emociones. Entonces el miedo al miedo precisamente se da cuando yo empiezo a hacer esos brincos al vacío y me encuentro con que ese vacío está lleno de gente maravillosa, de oportunidades, de empresas, de negocios, de aprendizajes, y me empieza a pasar algo que también ha sido muy bonito y es que empiezo a entender y a reconocer en mí que me gusta mucho enseñar, que me gusta mucho ayudar, que me gusta mucho apoyar. Empiezo a valorar algo que oculté, hice un esfuerzo grande como por mantenerlo como muy bajo perfil y es que a mí me gusta mucho estudiar, yo soy muy nerda, soy muy ñoña y empecé a entender cuál era mi superpoder, Gustavo, cuál es mi superpoder o cuál es ese propósito. Y yo creo que haber pasado por todos estos aprendizajes laborales, haber llegado a donde llegué, ser miembro de juntas directivas, haber sido gerente general, CEO, haber pasado por todos estos cargos corporativos de Sura, lo que hizo fue darme un montón de herramientas para que cuando yo me siento con un empresario, un emprendedor, con una pyme que está en problemas, en realidad tengo una biblioteca gigante en la cabeza y lo que puedo hacer es buscar un montón de información de todo esto que yo he vivido a lo largo de todos estos años y bajarle a una empresa la información necesaria y suficiente con la que son capaces de salir de los problemas en los que están. Y ahí empecé a encontrar un montón de propósito de vida. Y eso es lo que yo defino el fin del miedo. Obviamente me da miedo exponerme, me da miedo vender, pongo publicaciones en Instagram y soy como, ay no, qué pena, esto puede verse muy ridículo, se van a burlar de mí, sale la culpa, la vergüenza, el miedo, todas esas emociones salen. Y después digo, que salga lo que tenga que salir, pero si lo que yo tengo para decir le puede aportar a otras personas y es valioso,
esto vale la pena vivirlo sin miedo al miedo. Ali, has tocado nervio. Es aquí donde yo te voy a pedir autorización para en la descripción del video colocar alguno de tus contactos porque estoy seguro que muchos empresarios van a querer esa consultoría de parte tuya. Bueno, aquí viene una pregunta que creo que te va a tocar el corazón y es la siguiente. ¿Cuál fue la mejor enseñanza que te dejó don Enrique Botero? El abuelo. Sí, total, el abuelo fue un ser humano, un personaje espectacular. Tú pues conociste muy bien a mi abuelo, Enrique Botero Botero. El amor y la curiosidad por el mundo, indiscutiblemente. Yo me sentaba con mi abuelo en la sala de su casa a hablar y yo con esta sed de conocimiento, de mundo, de explorar. Y este hombre pues me sacaba su pasaporte, 16 países, una persona que terminó la primaria y fue capaz de gerenciar una naviera y era tenor principal de una compañía de ópera en Colombia. Él viajó por el mundo mostrándome fotos, historias en Rusia, le tocó la caída del muro de Berlín, un montón de historias y de aprendizajes que yo lo veía y yo no podía creer que fuera posible una vida tan apasionante y tan enriquecedora y con una persona tan sabia de la que te hablaba, pues tú lo conociste muy bien, tema que tú le ponías al abuelo, tema del que él hablaba con propiedad. Entonces creo que mi abuela también fue, y él fue una figura paternal muy representativa para mí, muy presente en mi vida. Y creo que con él yo aprendí mucho el amor al arte, a la cultura, a tener ese aspiracional de ser ciudadana del mundo y, y, y a trazar un poquito ese plan de vida que yo empecé a vivir. Cuando yo cumplí 20 años, yo empecé a hacer planes de vida y empecé a trazar cuál iba a ser mi plan de los 20 a los 30 y cómo me veía a los 30. Y a los 30 me veía con un posgrado, comprando mi primer carro, comprando mi primer apartamento, en un cargo alto en una compañía. Y creo que el abuelo influyó mucho en eso, en cómo él abordó su vida viniendo de una situación tan atípica y cómo logró tanto. Total. Y fue un gran mentor para mi vida, también te lo comento, ¿ah? A ver, Margarita, después de haber ascendido en esa escalera corporativa, casi entregando tu propia vida, ¿qué regalo le darías a todos esos jóvenes que ven y están en esa carrera interminable de largo alcance? Uy, yo digo que, bueno, es que no sé porque hoy en día con todo lo que estoy estudiando y aprendiendo acerca de la espiritualidad, ya estoy entendiendo que todo lo que vivimos tiene un propósito y hay que vivirlo para poder evolucionar. Pero yo creo que si uno joven en ese inicio de esa carrera corporativa entiende que hay un propósito más grande que un ascenso, un cargo y brillar en esa carrera corporativa, pues creo que puede tener una vida un poquito más balanceada, más equilibrada. Y definitivamente creo que a esa edad y afortunadamente estas nuevas generaciones traen un poquito ese chip que yo creo que mi generación no tanto. Creo que hay que tener un balance muy, muy, muy respetuoso hacia, hacia el equilibrio de la vida con todas esas oportunidades económicas que vienen con el ascenso, ¿cierto? Entonces creo que la salud financiera y la salud espiritual y el balance de la vida deben ser prioridades para la gente joven también. No esperar hasta que llegues hasta cierto nivel en la vida para ocuparte de esas cosas, que es lo que yo veo que suele suceder en estos mundos corporativos. Bueno, Margarita, esta es la última inquietud. Hoy eres una consultora feliz asesorando muchas empresas, ¿ah? ¿Cómo lograste eso? ¿Y qué le ofreces a una empresa que te quiera contratar? Bueno, yo este brinco a la asesoría lo empecé a dar
paralelo a los trabajos que estaba haciendo hace más o menos unos 3 años. Y eso ha sido un proceso súper bonito. Me parece, siempre me pasa lo mismo. Yo siempre me siento con un empresario y voy a escuchar. Yo me siempre voy desprevenida. Para mí todo arranca con una conversación desprevenida, con preguntas que son muy potentes, en las que los empresarios hablan. Y siempre me he encontrado lo mismo, Gustavo, historias maravillosas, fantásticas de vida, gente valiente, hombres y mujeres resilientes que con una valentía impresionante tienen un sueño, un ideal, visionarios, gente muy tesa montando su producto, su negocio. Y siempre me siento ahí, soy pensando en mis adentros, ¿qué le puede aportar uno a una persona que ha sido capaz de montar empresa? ¿Y qué le puede aportar uno a una persona que es capaz de inventarse un producto, traer un producto, vender un producto, ser genial en su mundo? Y ahí es donde empiezan los clics y empieza uno a conectar, porque ahí empieza una magia y es en la que yo empiezo a entender cómo te puedo aportar, a entender por qué las ventas no están creciendo, por qué las ventas están estancadas, por qué el mercado no te funciona, dónde están los gastos que no deberías estar haciendo, dónde hay tecnologías nuevas que tú no conoces y que te podrían estar apalancando, donde hay costos ocultos que debemos eliminar para ser más rentables. Y empieza un diálogo estratégico y creo que eso es como lo más teso que pasa cuando uno viene del mundo corporativo. Y es que la mentalidad estratégica, la visión estratégica, las herramientas de innovación, de proyectos, cuando uno se va para una pyme, encuentra cómo agregar valor por todos lados. ¿Por qué? Porque usualmente la persona que se le ocurrió su idea de negocio y que le encanta hacer negocios grandes y que le encanta vender, usualmente a estas personas no les gusta administrar. Entonces hay una desconexión a veces en estas empresas entre lo que el dueño quiere y lo que la gente entendió que tenía que hacer, entre lo que el dueño dijo que había que hacer y lo que la gente entendió. Y cómo la gente llena todos esos vacíos que a veces en la pyme suele suceder de falta de comunicación, de seguimiento, de indicadores, de procesos, de cosas que cuando tú vienes del corporativo son un poquito más establecidas y funcionan de manera más robusta. Entonces ahí empezó ese mundo de la consultoría. Y se fue como convirtiendo en una alineación con lo que yo siento hoy en día que es mi propósito de vida y es cómo le puedo aportar a este país, cómo le puedo aportar a los empresarios, cómo puedo devolver un poquito de la cantidad de bendiciones que yo he recibido a lo largo de mi vida y cómo puedo aportar a que haya más generación de empleo, a que las empresas no se quiebren, a que aumenten las ventas, a que sin vender más puedan ser más rentables, porque a veces el objetivo es ese, pero los empresarios están muy enfocados en vender más y a veces vendiendo menos, rentabilizando lo que tienes, te va mejor que si te pones a vender un montón en un entorno de digámosle, entre comillas, desorden de costos y gastos. Entonces, por ahí arrancó el mundo de la consultoría y empecé con un tema como de regalar tiempo y de aportarle a este universo un poquito de bendiciones de las tantas recibidas. Y empecé a hacer un trabajo pro bono. ¿Cómo voy y te aporto un poquito, pero yo no te voy a cobrar? Yo simplemente quiero ir, conocer, aportar y me voy. Y ahí le queda un poquito del trabajo que usted tiene que hacer. Entonces por ahí arranqué. Y cuando arranqué por ahí, terminé encontrando todo un océano azul de oportunidades y dije, esto combina demasiado con el espíritu de profesora que tengo. Tengo la cabeza llena de conocimiento y todos los días leo más, estudio más. Según Spotify, oigo como 3.000 horas de audiolibros o no me acuerdo cuántas. Entonces dije, no, todo esto hay que llevarlo a la acción, a llevarlo a monetizarlo, lo puedo volver mi negocio con mi propósito y más alineado con un balance de vida personal. Acá en esta nueva forma de ver mi vida, soy mamá presente, estoy en la vida de mis hijos y puedo lograr muchas cosas que anteriormente en este afán de subir la escalera corporativa pues había descuidado un poquito. Wow.
Qué maravilla. Margarita, ha sido sencillamente fascinante escuchar tu historia de vida. Y yo estoy convencido que todos esos regalos de oro que nos has dado hoy le van a servir mucho a muchísimas personas, pero en especial a todos esos jóvenes que están luchando y pedaleando en esa escalera corporativa. Por favor, despídete de toda nuestra audiencia, Margarita. No, Gustavo, muchas gracias por la oportunidad. Pues cuando me dijiste que conversáramos, pues sentí como una responsabilidad muy grande y dije que tengo yo para aportarle pues a toda una juventud. Pero si algún grano de arena hay para aportar, yo creo que pues lo pensamos todos, la juventud siempre será el futuro de los países y creo que ahí arranca unos procesos de aprendizaje muy interesantes donde yo creo que no se debe satanizar la empresa corporativa, pero tampoco se debe endiosar, lo mismo con la startup. Yo creo que cada proceso es un proceso de aprendizaje y con unas ventajas y desventajas. Irse para una empresa grande tiene todas las ventajas de uno poder desarrollar un montón de competencias y de conocimientos que en una empresa pequeña es muy difícil de lograr, pero una empresa pequeña también tiene todas sus ventajas y todo su sabor de tú ser el que pusiste esa semilla, la sembraste, la estás viendo germinar y con un trabajo y un esfuerzo brutal ves el resultado salir. Eh, entonces, por donde sea que decidan irse, entender que son procesos de aprendizaje muy valiosos que se viven en esa primera etapa laboral cuando uno sale de la universidad, pero que no se pierdan en ese póngase la camiseta, ¿cierto? Porque a veces ese mensaje de ponerse la camiseta va un poquito en contra de su propio propósito, de su salud mental, del balance de la vida personal, profesional. Y yo pues sé que muchos empresarios pueden no compartirlo. Yo sí soy fan, re fan de lo que estas nuevas generaciones están logrando en cuanto al balance de vida personal laboral. Creo que eso llegó para quedarse. Creo que uno puede ser muy productivo en su trabajo sin necesidad de estar trabajando de lunes a domingo. Y creo que la vida personal eh, tiene que tener peso y no esperar hasta los 40, 45 para ponerle atención a eso, porque entre los 20 y los 30 o 35 tú tienes que estar concentrado pues en ese ascenso y en esa posición laboral. Creo que esto tiene que evolucionar y en algún momento tenemos que lograr ser productivos sin necesidad de perder la esencia y el propósito. Qué belleza. Margarita, nuevamente, mil y mil gracias por haber abierto tu corazón para todos nosotros y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber asistido a este maravilloso conversatorio. Nos vemos muy pronto con otro invitado muy especial. Bendiciones y suerte para todos en este nuevo año. Hasta luego.